Bien, Dios les bendiga en esta hora. Estamos una vez más en la casa del Señor y creo que estar en la casa de Dios, como dice la Escritura, es mejor que estar 1000 días fuera de ellos. Estar en la casa de Dios trae bendiciones, porque el buscar los caminos del Señor, buscar su palabra, es la fuente de toda bendición. Cuando el ser humano camina afuera de los caminos del Señor, siempre encuentra dificultades, tragedias, problemas que no se pueden resolver. Entonces es importante buscar siempre los caminos del Señor. En este día, nuestro tema que vamos a abordar está titulado Cristo cumplió la ley y los profetas. Hay algunas iglesias que intentan regresar a los preceptos de la ley en el Antiguo Testamento dados al pueblo de Israel. Como resultado, las iglesias empiezan a participar del judaísmo, realizan fiestas judías, circuncidan a los niños, observan el sábado estrictamente, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver en la palabra del Señor que Jesús cumplió la ley. Nosotros no podíamos cumplir la ley, porque dice la Biblia que si cumplíamos 9 mandamientos y fallábamos en uno, éramos culpables de todos. Dice, si no mientes, matas, hurtas, adoras ídolos, no observas el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es imposible para el hombre, por su tendencia de pecado, poder cumplir la ley. Pero Jesús la cumplió de una forma perfecta. De manera que nuestra única opción es refugiarnos en Cristo Jesús, para que a través de su muerte en la cruz, al cumplimiento de la ley, nosotros podamos ser salvos de acuerdo a la obra de Cristo y no de acuerdo a nuestros méritos. No hay ninguna religión sobre el planeta, ni ningún pensamiento filosófico que pueda realmente traer salvación a absolutamente a nadie. Solamente hay una persona que califica para ser salvador y esa se llama Jesucristo. Ahora, el ser humano tiene dos opciones. O reconoce a Cristo en vida como el único salvador de su vida, y si lo rechaza, se lo lamentará por el resto de la eternidad, en un lugar de condenación eterna. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 16 y verso 17. Lucas, capítulo 16, verso 16 y verso 17. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Es importante que usted lea la palabra de Dios junto conmigo. Usted debe de verificar que lo que estamos enseñando en efecto está en la palabra escrita de Dios. Leamos todos juntos. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oremos. Padre eterno, santifica tu palabra en nuestros corazones. Bendice a tu pueblo que está presente y las personas que alcanzamos en otros lugares a través de esta presentación de Facebook y YouTube. Bendice, Padre, a tu palabra de manera que pueda ser comprendida en nuestros corazones y atesorada. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. El texto bíblico dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, que no era bautista. Le llamaban el Bautista porque bautizaba, porque algunas personas de la iglesia bautista, yo también nací en la iglesia bautista, y tratamos de forzar que la iglesia bautista empezó con Juan. No, no es cierto.
Juan no era bautista. Entonces Juan era un profeta, fue el último profeta que hubo en la historia. Sin embargo, en el día de hoy, en muchas iglesias hay muchos profetas. Profetas que no podemos verificar lo que Dios les ha revelado. Nosotros solamente podemos verificar lo que los profetas de la Biblia han recibido de parte de Dios. Solamente podemos verificar lo que los apóstoles de la Biblia han recibido de Dios. Hay muchos apóstoles en el día de hoy, muchos profetas con nuevas revelaciones. Mahoma, en el siglo VII, dice que él recibió una revelación de parte del ángel Gabriel en una cueva. Y cuando estaba recibiendo esta revelación, tenía convulsiones epilépticas. Entonces es cuestionable su revelación. Y dice que esa es la última revelación para corregir los problemas del mundo. José Smith, el fundador de los mormones, en el año 1800 también recibió la última revelación, y el libro del Mormón es la última cosa que debemos, es la última Coca-Cola en el desierto. No es cierto. Aquí está la revelación de la palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento, escrito por 40 personajes de la Biblia, 39 judíos, uno griego que es Lucas y él es un doctor. La Biblia está compuesta por 2 testamentos. Este es un documento legal. Y para que este documento legal sea válido, la ley requiere que el testador tiene que morir. El testador ya murió hace 2000 años. La única diferencia es que este testador resucitó en comparación con todos los demás testadores que han habido en el mundo. Entonces, la ley no impide que resucite. Él resucitó, pero cumplió la ley, él murió para que el testamento sea válido. La Biblia es válida. Esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de rehusar cualquier nueva revelación que personas traigan. Hace una semana una persona llegó aquí a la iglesia, estábamos allá afuera, me fue a encontrar allá y me dijo: pastor, estaba temblando, me dice, siento ahorita un calofrío, como que el Señor me está revelando algo. Le digo, yo creo que usted está teniendo problemas con el frío, vámonos allá adentro, le digo. O sea, me quería impresionar con alguna revelación. Ya vengo de regreso, me dijo, conozco esta palabra y la he predicado por más de 40 años y no hay nadie que me pueda impresionar con una revelación que yo no conozca en la palabra del Señor y que yo puedo verificar. Entonces, por lo tanto, no hay más profetas. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces, cuando Juan empieza a predicar, empieza a anunciar la llegada del reino de Dios. Juan introduce el ministerio de Jesús porque Jesús viene a introducir el nuevo pacto en su sangre. Y los judíos rehúsan ese cambio que Jesús está introduciendo. Como resultado, tuvo oposición durante toda su vida. Los judíos, los religiosos, lo quisieron matar en repetidas ocasiones porque él dio a entenderles que él era Dios. Y ellos no aceptaron que él era Dios. Sin embargo, Jesús es Dios. Él va a juzgar a todo el mundo, incluyendo a todos los judíos que murieron rechazándole, y a todos los seres humanos que a través de su vida rechazaron el mensaje del Evangelio y murieron sin haber confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Dice la Biblia que es más fácil que pase el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Jesús la cumplió en su totalidad. Juan el Bautista, y es importante que entendamos esto, Juan el Bautista introduce la predicación y anuncia el reino de los cielos en el desierto de Judea, diciendo estas palabras. Dice la Escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista
predicando en el desierto de Judea y diciendo, aquí está la premisa del anuncio del reino de los cielos, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento y confesión de pecado, no hay salvación. Si una persona no reconoce que es pecador y que sus pecados lo tienen en estado de condenación y los confiesa a Jesucristo, no puede ser salvo. Al reino de los cielos, al cielo, no se puede entrar sin arrepentimiento y confesión de pecados para poder recibir perdón de parte de Jesucristo, que es el único que puede perdonar nuestros pecados. La entrada al reino de los cielos está marcada por el arrepentimiento y la confesión de pecados para poder obtener perdón. Repito, sin arrepentimiento y confesión de pecados no hay perdón. La Biblia dice que los sanos no necesitan de médico. Muchas veces las personas piensan que venir a la iglesia, eso es fanatismo, venir cada semana. Por eso algunos se dan algunas vacaciones y llegan cada 3 meses, otros llegan cada 6 meses, otros llegan a la misa del gallo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No. Venir a la casa del Señor es un asunto fundamental e importante para nuestro crecimiento espiritual. Cuando Nicodemo vino a Jesús, Nicodemo era un judío, era un maestro de la ley, era una persona importante, pero miraba en Jesucristo que todo lo que él hacía era algo que el judaísmo no tenía, su religión no tenía. ¿Qué miró en Jesús? Resucitó muertos, sanó enfermos, ciegos, cojos, mudos, multiplicó los panes, calmó la tempestad en el mar y muchos otros milagros que Jesús hizo que no están registrados en las Escrituras. Entonces, Nicodemo, siendo un hombre religioso, le llamó la atención lo que Jesús hacía, que nunca lo había visto durante toda su vida. Entonces decidió visitar a Jesús y lo hizo de noche. ¿Por qué? Porque como persona importante, eso sería equivalente a que yo me fuera a ver al cura de aquí de la Iglesia Católica durante el día a pedirle alguna consulta. Aquí está, toda mi información está en la palabra de Dios. Entonces Nicodemo se fue de noche. Pero cuando llega a Jesús, le dice, Rabí, maestro. Primeramente lo reconoce como maestro. Segundo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dijo, wow, Nicodemo, que eres un gran tipo, te felicito, me acaba de hacer sentir la persona más importante del mundo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y le vuelve a repetir en el verso 5, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 7, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu. Todos nosotros cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, estuvimos 9 meses en el vientre de nuestra madre, ¿y qué crees que estuvimos haciendo? Nadando en agua. El que no naciere de agua físicamente y no naciere del Espíritu, nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios ni puede ver el reino de Dios. Todos los que están aquí, obviamente han nacido del agua. Ya nacieron físicamente. Si una persona no ha nacido físicamente, no es candidato para nacer de nuevo. Nuevo nacimiento. Ya nacimos, ya tenemos un nacimiento físico nosotros. Ahora somos candidatos si nos arrepentimos, si la persona confiesa sus pecados, cree en Jesucristo como su Salvador personal, ahora es candidato para nacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento no lo produce la religión, ni lo produce ningún líder. Usted ve estos comunistas en América Latina, en Cuba, Nicaragua y Venezuela,
que con la revolución que ellos traen, dice, ahora estamos formando al hombre nuevo. ¿Cuál hombre nuevo, mijo? Aquí tenemos varios de estos hombres nuevos que tuvieron que venirse de sus países. Sus países están en desastre. Yo vengo de Nicaragua, conozco esta cosa de primera mano. En Nicaragua ni siquiera se puede llegar. Dar una opinión contra el dictador en Nicaragua, usted va a la cárcel o lo exilian y le quitan la ciudadanía, lo destierran, lo borran del acta de nacimiento y usted aparece que nunca ha nacido en ese país. Obviamente nadie nos puede borrar del registro en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra verdadera ciudadanía, la permanente. La que tenemos aquí ahorita es temporal. A veces lo que nos hemos naturalizado americanos, a veces vemos a los recién llegados y tú qué, mucho cuidado, mijo. Lo que tenemos es por la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él es el dador de todas las bendiciones. Y oramos que al que va llegando, Dios lo bendiga, lo guíe, de manera que eventualmente Dios pueda ayudarle a estabilizar su vida en este país, pero que sobre todas las cosas conozca a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Porque esto es temporal. Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abolirla, para revocarla, para invalidarla. Dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesús cumplió la ley. Vayamos al libro de Lucas capítulo 24, versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Veamos lo que Jesús le dice a los discípulos. Cuando la Biblia usa el término las Escrituras, se refería al Antiguo Testamento, a la ley, a los profetas y los salmos, porque el Nuevo Testamento estaba en proceso de ser escrito. Estas son las escrituras de las que habla Pablo, de las que habla Pedro, de las que hablaba Jesús, el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice el texto bíblico. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oiga bien, la muerte de Cristo no es un accidente. Es algo planificado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre pecara y fallara delante de Dios, ya Dios había hecho una provisión. ¿Sabe por qué? El presidente de Brasil, el señor Lula da Silva, ha dicho que los seres humanos son eminentemente buenos y que hay que enseñarles a hacer el mal para que sean malos, pero son eminentemente buenos. Y dijo que el grupo Hamás había invadido a Israel. Israel era culpable de la masacre que cometieron el 7 de octubre del 2023, porque Israel los provocó a ser malos, pero ellos son eminentemente buenos. Recuérdense que este es un comunista el que está hablando, que estaba en la cárcel, fue acusado de una serie de violaciones de la ley y que los jueces allá en Brasil sobrepasaron la ley y lo sacaron de la cárcel para que volviera a ser presidente de Brasil, cuando realmente él no calificaba. Así está opinando el de Venezuela, el expresidente de Argentina y el de Bolivia. Y el de Nicaragua se metió en la demanda contra Israel, acusando a Israel de genocidio. Oye bien, el hombre no es eminentemente bueno. El hombre es malo. La Biblia dice en el Génesis capítulo 6, cuando Dios trae el diluvio sobre la tierra,
dice que la inclinación del hombre es solamente al mal. Tenemos que enseñar a las personas a hacer las cosas buenas, lo malo no, ya lo hacen solitos. Para todos los que somos padres y abuelos, nosotros sabemos estas experiencias. Sabemos las cosas que nuestros hijos pueden hacer desde pequeños, desde que son bebés. ¿Por qué cree que un bebé llora y pone una parranda contra su mamá hasta que le da la leche? O le cambia el pañal, o lo levanta de la cuna porque no quiere estar en la cuna, solo quiere andar en los brazos. ¿Quién le enseñó eso? Un día estaba en una casa y la mamá estaba cambiando al bebé y ella le abría las piernas y ella las cerraba. Él la abría y ella la cerraba. Entonces dije yo, le voy a ayudar, mija. Y le abrí las piernas y ¿para qué me metí? El niño me orinó. Dije, mejor aquí, visto que los papás hagan todo solitos. Yo no andaré ayudándole a nadie. Entonces, Jesús no murió por accidente, dice la Biblia, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Veamos en primer lugar, Jesús cumplió la ley y los profetas. Vamos a Romanos capítulo 8, del versículo 3 al versículo 4. Romanos 8, del verso 3 al versículo 4. Dice el texto bíblico, leamos todos juntos, porque todo lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para podernos salvar, Dios es Espíritu. Y un espíritu no puede ser clavado. Ese mismo Dios tomó forma de hombre. Y en la condición de hombre, murió por nosotros en la cruz y derramó su sangre para darnos salvación. Se despojó de su gloria, se despojó de la comunión del Padre, se despojó del servicio de los ángeles y se humilló hasta lo sumo a la muerte de cruz por causa de nosotros, pero cuando resucitó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es el único Rey de Reyes que hay en el universo. No hay nadie más. Romanos capítulo 10, verso 4. Para todas las personas que insisten en vivir conforme a la ley, Romanos 10, 4 dice el apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Repitámoslo 3 veces esa parte. Porque el fin de la ley es Cristo. Otra vez. Porque el fin de la ley es Cristo. Una vez más. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él la cumplió. Nosotros no la podíamos cumplir. Vayamos a Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 13. Gálatas capítulo 3 del verso 10 al 13. En esa imagen que tienen en sus pantallas, Jesús murió solamente una vez sobre la cruz. Una vez. Enfrente de él está el templo que había en Jerusalén. El templo ya no está allí para hacer sacrificios. Ni Cristo está en la cruz. Porque ya ves que la Iglesia Católica Romana venden pedacitos de la cruz de Cristo original, de la cruz original. Digo, usemos nuestra lógica. ¿Cuántos bosques han despalado para continuar vendiendo pedacitos originales de la cruz? ¿Es cierto eso? Por favor. Ese es un insulto al intelecto humano. Vamos a suponer
que realmente no lo hicieron, una suposición, que hubieran vendido los pedacitos de la cruz original. Yo no creo que pasa 100 años vendiendo pedacitos de la cruz. Ya no se diga 2000. Pero la gente va al Vaticano y viene con pedacitos de la cruz original de Cristo. También tienen los pañales de Jesús, 2000 años, mijo. También tienen la leche de María ahí en el Vaticano. ¿Qué pasa con la leche después de mucho tiempo? Debe ser queso, mijo. También tienen los clavos originales con el cual crucificaron a Jesús. También tienen la lanza con la que traspasaron. Digo, tienen todo. Tienen la casa de María que fue transportada desde Nazaret en Israel al Vaticano por el aire. También tienen la calavera de San Pedro. Cada octubre el Papa sale con una caja especial y aquí trae la calavera y todas las personas que vengan a ver esta cosa, sus pecados son perdonados en el purgatorio por 5000 años. Yo he estudiado este tema a nivel internacional. Yo sé lo que estoy hablando. Visité en una ocasión la Basílica de Guadalupe, no para ir a ver a la Virgen, sino para ver qué pasaba allá adentro. Y en la librería que está en el sótano, encontré un video que estaba titulado Sobre esta roca, en el formato beta. La mayoría de ustedes ni siquiera saben de qué estoy hablando. Era el sistema más antiguo de videos que había, ¿no? Ya eso ya histórico. Oiga bien, después hablamos. ¿Quién dijo de la Edad Media? Después hablamos, mijo, en la oficina. Entonces, el formato beta, el video en español decía que la tumba de San Pedro estaba en el Vaticano. Bueno, decidí buscar el video en inglés. En inglés está titulado Upon This Rock. Créalo o no, llamé a la librería del Vaticano. Me contestó una persona en polaco, volví a marcar, me contestaron en italiano, más o menos, bambino es la única cosa que sé decir en italiano. Y luego volví a marcar hasta que encontré a alguien que me contestara en español. Y entonces me dijo, mire, allá hay un convento en Texas y ahí se lo puede prestar de una librería. Y llamé y me lo prestaron, me lo mandaron por correo. Y no le voy a decir qué hice con el video, ¿verdad? Conservé una copia. Y el video en inglés dice que la tumba de San Pedro, el mismo video, dice que la tumba fue descubierta de San Pedro en Jerusalén en el año 1960. En español dice que está en el Vaticano y en inglés dice que está en Jerusalén. Dos cosas que se contradicen, no pueden ser las dos verdades. O sea, este sistema miente en la cara de todas las personas. Veamos lo que dice Gálatas 3:10 al verso 13. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Oiga bien. Usted el día sábado no podía trabajar, lo mataban a pedradas. No podía andar buscando comida afuera de su casa el día sábado porque no había y si lo hacía, lo mataban. No podía encender fuego. Imagínense nosotros los hispanos tan carne asadero que somos, ¿verdad? Que llenamos de humo. Usted sabe que en Canadá, en un edificio de apartamentos, los canadienses no están acostumbrados a andar viendo humo en los balcones de los apartamentos. Y unos hispanos estaban haciendo carne asada y produjeron una humazón que los vecinos llamaron a los bomberos. Y resulta que no era incendio, los hispanos estaban cocinando carne asada. Imagínense, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que el que no permaneciera en las cosas escritas de la ley está maldecido. Verso siguiente. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Debemos de creer la palabra de Dios, no lo que dicen los hombres. Y la ley no es de fe, sino que dice,
el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Hay dos razones por las que el pueblo judío en general no puede creer en Cristo. Obviamente hay muchos judíos que han creído en Cristo a través de la historia. Toda la iglesia del primer siglo eran judíos, todos los escritores de la Biblia eran judíos, pero en general la nación de Israel ha rechazado a Cristo por dos razones. Una, ellos creen que el Mesías puede ser un hombre, pero no ser Dios. Aunque la Biblia dice que ese Mesías es Dios manifestado en carne. Segundo, una persona que se hace pasar por Dios es una blasfemia en la Biblia. Jesús no cometió ninguna blasfemia porque Él es Dios. Y la segunda cosa es que una persona que es colgada en un madero o en una cruz es maldito. Entonces, vieron a Jesús cometiendo blasfemia, diciendo que es Dios, y luego crucificado en la cruz, dijeron, no queremos nada que ver con este Jesús hasta el día de hoy. Esas son las dos razones. Pero Jesús recibió la maldición que a usted y a mí nos correspondía y la tomó sobre sus hombros para que nosotros hoy en día seamos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, versos del 1 al 5. Gálatas 4, del 1 al 5. Dice las Escrituras, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Oiga bien, esto se está refiriendo en griego, la costumbre griega, de tener lo que se llama un ayo. A-Y-O, un ayo. Un ayo es un tutor. En un momento vamos a definir lo que significa ese ayo. A eso es lo que está refiriéndose el apóstol Pablo. Verso siguiente, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, la ley era nuestro tutor. La ley no puede salvar. Si un policía nos da un ticket en la calle, el policía nos dice, mire, aquí está el día de la corte, a esta hora, en esta dirección, usted se presenta con el juez. El policía solamente lo puede condenar, él es la ley, lo condena por las cosas que hacemos. Tenemos que ir al juez para ver qué quiere hacer el juez con nosotros. Y si queremos que él tenga misericordia de nosotros, nos declaramos nolo contendere, en latín, que significa no lo contiendo. En otras palabras, me declaro en la misericordia del juez. Ni me declaro culpable, ni me declaro inocente. Señor juez, le estoy pidiendo misericordia. El juez lo que hace es bajar la infracción, bajar la multa y que la persona no tenga 3 puntos en su licencia. Pero solo lo puede hacer una vez cada 5 años. Ahora, si tiene la costumbre de agarrar tickets por docenas, va a terminar en la cárcel en menos días y con su licencia suspendida, probablemente de por vida. Entonces, dice la Escritura que la ley solamente era nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, pero la ley no puede salvar a nadie, porque si las personas pueden ser salvas por la ley, no podemos tener dos salvadores, a Cristo y a la ley. Solo hay un Salvador y ese es Cristo Jesús. Verso número 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿están conmigo? Ok, entonces el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sí entiende el peso de ese versículo? Se lo voy a repetir. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, todas las cosas están determinadas por el tiempo, todas. Cuando una mamá ya está a punto de tener un bebé, ¿cuál es la indicación?
Los dolores se intensifican y se multiplican. La frecuencia de los dolores son mayores. La mamá sabe que el bebé ya viene. Y cuando el bebé está a punto de salir, hay que ir al hospital corriendo o da luz en el carro o en la casa. Pero tiene que ir rápido, tiene que ponerle atención. Y cuando el bebé está listo para nacer, nace. No se le puede impedir. El tiempo es importante. Este es el momento que hemos establecido para estar en la casa del Señor. Es importante estar en el tiempo que hemos indicado, porque de no estar nos vamos a perder de la información de la palabra de Dios que nos corresponde para nuestro crecimiento espiritual. Cuando usted va al aeropuerto y su salida es a las 8 en punto de la mañana del aeropuerto internacional de la ciudad de Atlanta, usted tiene que estar probablemente a las 5 de la mañana, como sería mi caso. Yo no llego 20 minutos para las 8. O me voy a quedar. Llego temprano, me levanto a las 3 de la mañana, a las 4 voy para la carretera, a las 5 estoy en el aeropuerto, media hora después estoy haciendo fila para checar mi boleto. Porque no me gusta nada más la experiencia de un aeropuerto. Entonces, usted tiene que llegar a la hora que está indicado. Porque a las 8 de la mañana la puerta del avión estará cerrada. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios en su calendario divino tenía un día, una hora, un minuto, un segundo y un lugar en su calendario que Jesús viniera a este mundo y naciera de mujer. Bajo la ley, Jesús nació bajo la ley. Fue circuncidado al 8º día como la Escritura lo demanda, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando estábamos bajo la ley éramos esclavos, no éramos hijos. Pero ahora que Cristo nos ha redimido de la ley, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el capítulo 4, del verso 8 en adelante, ahí mismo. Dice el texto bíblico: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, a ídolos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis qué cosa? Los días, los meses, los tiempos y los años. Oh, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Nos podemos reunir el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No importa. Estamos bajo la gracia. La iglesia del primer siglo se reunía todos los días de la semana. Verso número 11. Me temo, dice Pablo a los Gálatas, de que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué? Porque estaban tratando de judaizar a todos los gentiles que estaban siendo convertidos al Señor. Veamos en segundo lugar, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo otra vez en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al verso 25. Tremendo. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el tratado tiene que ver con la fe, y en el libro de Gálatas es un tratado sobre el tema de la ley, porque la iglesia en Galacia, los Gálatas, querían regresar a los rudimentos de la ley después de haber sido liberados en Cristo Jesús. Verso número 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Nuestro tutor. Nuestro tutor para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Para venir a la fe, ya no estamos bajo ayo.
ya no necesitamos la ley. Ya llegamos a Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice el texto? Pero el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Una vez más, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, si no crees en Cristo, entonces entendemos que quieras seguir viviendo bajo la ley. Pero para los que creemos en Cristo, ya no vivimos bajo la ley. ¿Cuál ley? De todos esos rudimentos en el Antiguo Testamento, religiosos, ceremoniales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿significa esto que los 10 mandamientos ya los tiramos por una ventana? Pero el tema del sábado, en esos 10 mandamientos, tiene que ver con el pueblo de Israel, específicamente en el día séptimo, que es el día sábado. En la gracia nos podemos reunir en cualquier día de la semana. En el Nuevo Testamento vemos varios elementos en el día domingo. Alguna gente dice que no, la Iglesia Católica cambió el sábado al domingo. No, déjeme decir lo que dice la Biblia. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, recibió la revelación del libro de Apocalipsis en el primer día de la semana, que es domingo. Jesús resucitó en el primer día de la semana, que es domingo. La iglesia se reunía en el primer día de la semana y en ese primer día de la semana Pablo predicaba, recogían ofrendas y también tenían Santa Cena. Y la iglesia de Cristo fue bautizado en el día de Pentecostés. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Significa la fiesta de las semanas. Son 7 semanas. Dice la Biblia, contaréis un día después del día de reposo. ¿Cuál es el día después del día de reposo? Domingo, que es el primer día de la semana. Contaréis 7 semanas, de domingo a sábado. Multiplicamos 7 días en una semana por 7 semanas. ¿Cuántos días nos da? 49. Hasta un día después del día de reposo. ¿Qué día es? Domingo. Contaréis 50 semanas. En otras palabras, cuando la iglesia de Cristo es bautizada en el día de Pentecostés, fue bautizada en el día domingo, en el primer día de la semana, que se celebraba la fiesta de Pentecostés. El catolicismo no ha cambiado nada. La Biblia nos da la prueba de qué día de la semana se reunía la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero también nos podemos reunir el sábado, y el viernes, y el domingo, y el lunes, el martes, cualquier día. Todos los días son del Señor. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, la iglesia se reunía en el primer día de la semana, y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy. No estamos violando la palabra del Señor. Un ayo no era un maestro, sino un esclavo de confianza en una familia griega, alguien que tenía la tarea de velar por todos los varoncitos de la familia. Los acompañaba a la escuela, permanecía con ellos en la clase, los corregía cuando se portaban mal o empleaban malas palabras, y era su custodio en general. Ahora, cuando los niños llegaban a la mayoría de edad, quedaban libres de supervisión. Ya no necesitaban ser supervisados. Nosotros, cuando venimos a Cristo, ya no necesitamos la supervisión de la ley, porque ahora somos libres. Ahora estamos en Cristo Jesús, estamos en la gracia. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Ahora estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. Veamos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Está claro? ¿Hay algo que no podemos entender? Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros, de manera perfecta, sin pecado. Si hay una persona que fue concebida inmaculadamente, sin pecado, es Jesucristo. De ahí nadie más ha sido concebido de tal manera. La ley no se opone ni es hostil a las promesas de Dios, ya que ambas son de origen divino. La ley sería antagónica a la palabra si diera vida. La ley no puede dar vida. El que da vida es Cristo Jesús. El propósito de la ley es señalar el pecado, condenar al pecador y a la misma vez llevarlo a Cristo. Por lo tanto, no podemos tener dos salvadores, la ley y la gracia, uno o el otro, pero no los dos. Pero la Biblia declara que el Salvador es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Veamos Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, verso 10. Lo vamos a repetir 3 veces ese texto bíblico para que no nos quede ninguna duda de lo que la Escritura nos dice. Leamos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Una vez más. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Una vez más. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Vino un joven rico a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios. Jesús es Dios. Él es el único que es bueno. Nosotros no. Le dice Jesús: ¿has cumplido los mandamientos? ¡Wow! Sí, Jesús. Desde mi juventud, mi niñez, no he faltado en cumplir ni uno solo de ellos. Jesús le dice: eres un buen tipo. Estoy impresionado contigo. Solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Era un hombre rico. Dáselo a los pobres y ven y sígueme. What are you talking about, Jesus? ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Cómo me voy a desprender de todo lo que he adquirido durante mi vida? Ahí te oiré otro día. Y se fue. ¿Sabe qué hizo? Violó el primer mandamiento. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Y qué pasó? ¿Qué demostró él? ¿Quién era su Dios? Sus riquezas. Entonces, violó un mandamiento. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el texto que leímos ahorita? Se hizo culpable de todos. Vamos a leer para que no se le olvide otra vez. De castigo. Santiago 2:10. Una vez más, en voz alta, todos. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Imagínense nuestras naciones plagadas de idolatría por todos lados. Asia, África, América, Latinoamérica. Ya vienen los días, mijo, el santo entierro, un Cristo derrotado, acostado y crucificado, que todos los años lo matan para volverlo a resucitar. El Cristo de la Biblia ya resucitó hace 2000 años, ya murió hace 2000 años y no puede volver a morir ni volver a resucitar porque lo hizo solamente una vez. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si violamos un mandamiento de la palabra del Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa? Nos hacemos culpables de todos. Una mentirita blanca que digamos. Alguna gente dice que esas manchas que traen en la uña son que dicen muchas mentiritas blancas. No, ¿cuál zapata mejor? La gente miente, mijo, cómo tomar agua. Si nosotros llegamos a nuestro trabajo y nos dicen que la entrada es a las 8 de la mañana,
y usted se aparece a las 8:05, usted ha violado el convenio que firmó con esa empresa. Porque le dijeron desde el principio, usted va a estar en su puesto de trabajo a las 8 en punto. A las 5, usted ha mentido con lo que escribió. ¿Ya violó la palabra de Dios? Algunas personas dicen, pastor, es que es una mentirita así, nada más chiquita que acabo de hacer. ¿Cómo llamamos a una persona que se roba 1 centavo? ¿Cómo se llama? No, solo roba un centavo. Ladroncito. Y al que se roba 1 millón, ¿cómo le llamamos? Ladronzote, porque se robó 1 millón. No, mi hijo. El pecado no se mide en términos de volumen, sino en términos de acción. Estamos perdidos si queremos vivir bajo la ley. Pero Cristo murió por nosotros. Y la sangre de Cristo, dice la Biblia, nos limpia de 200,000 pecados. ¿De cuántos? De todos, de todos. Dice la Biblia que el sacrificio y la sangre de los machos cabrillos y de los toros no podían quitar el pecado. Pero Jesús, dice la Biblia en Juan 1:29, el apóstol Juan dice, más bien Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? A través de su sangre. Cristo o el anticristo, la gracia o la ley, la fe en Cristo o la fe en la enseñanza de los hombres, pero no las dos. Padre Santo, bendice tu palabra. Tú eres el centro de este mensaje, el centro de esta palabra, el centro de nuestras vidas y el autor de todo cuanto existe, visible e invisible. Te damos la gloria a ti. Bendice a tu pueblo y bendice tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre eterno de Cristo nuestro Señor. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.